Hoy es 17 de marzo del año 2026. Con ustedes la Comunión Anglicana Emanuel, quien les habla el obispo Alejandro Guevara. Y hoy una vez más estamos dispuestos a compartir con ustedes la palabra de Dios. Estos son temas de crecimiento cristiano que diariamente nos esforzamos por compartir con ustedes y hacer de este inicio del inicio, perdón, de cada día una experiencia agradable, una experiencia en la que nosotros nos dejamos interpelar por Dios y durante el día nos proponemos a vivir esa realidad de Dios en nuestro corazón. El tema de hoy es un tema interesante para quienes están visitándonos. Les invito a quedarse en este sitio. Se llama Frutos emocionales versus regeneración divina en contexto del Evangelio. O sea, el Evangelio produce frutos emocionales y también produce regeneración divina. Nos vamos a adentrar a este gran concepto a partir de tres premisas. La primera es definitivamente cuáles son los frutos emocionales, psicoemocionales de una persona que conoce el Evangelio. Y luego vamos a hablar de lo que significa la madurez espiritual, en dos palabras, de regeneración divina. O sea, madurez espiritual como producto o forma de referirse a la regeneración, a este proceso de regeneración divina y qué diferencias hay entre lo uno y lo otro. Y finalmente, si nos alcanza el tiempo, entonces estaremos hablando del perfil de una persona madura espiritualmente dentro del cristianismo. Sin más, quiero darle la bienvenida a Manuel, a Snyder, a Fidel, a Erika, Viviana, Cata. Bienvenida, Cata. Quisiera invitarles, pero no tengo tiempo. Esto es para mí bastante complejo estar atendiendo esto y aparte estar allí atendiendo las respuestas de ustedes, las preguntas de ustedes, perdón. Así que les pido excusas. Pienso que ya la próxima semana sí vamos a tener unos devocionales o estos en vivos en TikTok un poco más dinámicos. Por ahora, por favor, ténganme un poco de paciencia. Bueno, como todos los días, empezamos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digámosle al Señor que nos permitas estar dignamente en su presencia con estas palabras. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. El texto áureo para abrir esta disertación de hoy, este devocional de hoy, lo encontramos en Mateo 7, versículo 21. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno,
Vamos a hablar, como ya les dije hace un segundo, de la influencia psicoemocional del Evangelio en la vida humana. ¿Cuál es la consecuencia de estar cerca del conocimiento o de tener el conocimiento de la doctrina del Evangelio? Aquí vamos a empezar a hablar acerca de un nivel de conciencia o un nivel de conocimiento racional. Como he venido diciendo, como abrebocas, a manera de abrebocas en todos estos devocionales anteriores, tenemos dos tipos de inteligencia, la inteligencia espiritual y la inteligencia racional, una mente racional y una mente espiritual, porque somos seres espirituales. Así que el Evangelio, por su origen, es un discurso netamente espiritual que debe darse sus frutos en ese nivel, en el nivel espiritual. Ahora, hay una fuerte tendencia en la iglesia contemporánea de confundir los efectos psicoemocionales de los planteamientos del Evangelio con los efectos espirituales de una vida regenerada, como lo acabamos de decir ahora. Entonces aplica perfectamente este texto bíblico que acabamos de leer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y vamos a mirar cuál es nuestra condición delante de Dios a partir del conocimiento, bien sea natural o espiritual, del Evangelio. Como les digo, hago esta claridad y me parece muy importante este discurso de hoy, porque nos llama la atención a diferenciar entre lo que es netamente psicológico y emocional y lo que ya es efectos de tipo espiritual en la vida de los seres humanos. Bueno, un fenómeno fascinante es observar cómo el mensaje del Evangelio, con sus narrativas, impacta profundamente la psiquis y las emociones humanas, transformando la forma en que nos sentimos, la forma en que pensamos y nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Imaginemos por un momento el peso que cargamos a diario, el estrés de todas las expectativas que manejamos, la ansiedad por el futuro incierto, la culpa por errores pasados, la soledad en un mundo hiperconectado, pero emocionalmente distante. Esto es lo que ha hecho la tecnología. El Evangelio en su esencia, en su narrativa, ofrece un marco psicológico muy poderoso que alivia estas cargas. Tomemos el concepto del perdón, que recorre sus relatos, es decir, el discurso del perdón que es central en la doctrina del Evangelio. Estudios en psicología positiva nos dan cuenta, como lo hace un gran autor llamado Everett Worthington, perdón en mi inglés, sobre el perdón interpersonal. Muestran estos estudios que practicar el perdón reduce significativamente los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y mejora la resiliencia emocional. Abrazar la idea de soltar rencores, inspirada en parábolas como la del hijo pródigo, por ejemplo, las personas experimentan una liberación emocional que fomenta la autoaceptación y disminuye síntomas de depresión. Aquí empezamos a ver cómo este mensaje del Evangelio afecta eh, psicológica y emocionalmente a una persona. Y estamos hablando de un tema del Evangelio, de una postura normal del Evangelio muy común para nosotros, que es el tema del perdón. Otro tema es el tema de la esperanza que toca el Evangelio y la paz interior. Se habla mucho de que el Evangelio de la esperanza y se habla mucho de la paz interior. Narrativas evangélicas hablan de un descanso profundo, de no preocuparnos por el mañana. Esto resuena con la terapia cognitiva conductual.
En psicología, este mismo discurso que propone el Evangelio lo trata esta rama de la psicología que se ocupa de lo cognitivo y lo conductual, donde reestructurar pensamientos catastróficos genera bienestar. Investigaciones de la Asociación Americana de Psicología dan cuenta que cultivar una mentalidad de esperanza, como la que promueve el Evangelio, ya lo estamos diciendo, y al enfocarse en un propósito mayor o más sublime, aumenta la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, y la motivación, ayudando a combatir la desesperanza crónica. Personas que internalizan estos mensajes reportan mayor optimismo, lo que se traduce en mejores relaciones interpersonales y una mayor capacidad para enfrentar adversidades. Tampoco podemos olvidar el tema del amor que se trata en el Evangelio, de ese amor incondicional que es el eje central de la doctrina evangélica. El mandato de amar al prójimo como a uno mismo genera un sentido de pertenencia y empatía. Desde la psicología social, el modelo de apego que trata, pongamos, este gran psicólogo John Bowlby, qué pena, vuelvo y repito, mi inglés no es el mejor, explica cómo estas dinámicas fortalecen lazos seguros, reduciendo la ansiedad de abandono y fomentando la autoestima. En comunidades que viven estos principios, se observa una disminución en trastornos como la depresión mayor, según metaanálisis en revistas especializadas de estudios psicológicos. Esto es un bálsamo emocional que transforma el aislamiento en conexión auténtica. Estamos hablando de esta enseñanza o doctrina del amor que es central en el mensaje evangélico. Finalmente, el Evangelio inspira una ética de gratitud y generosidad. Expresar gracias a diario, como en las oraciones de acción de gracias evangélicas, activa circuitos neuronales de recompensa. Según neurocientíficos como Robert Emmons, esto eleva el estado de ánimo, fortalece el sistema inmune y construye resiliencia emocional a largo plazo. En resumen, el Evangelio actúa como un catalizador psicoemocional, alivia el estrés mediante el perdón, infunde esperanza en contra de la ansiedad, cultiva el amor para cambiar la soledad y promueve gratitud para sostener la alegría. Esto no es magia, sino un conjunto de principios narrativos que aplicados reconfiguran nuestra mente y emociones para una vida más plena. Invito a cada uno de ustedes en este instante a explorar estas ideas que acabamos de decir en la cotidianidad de sus días y descubrir su poder transformador en su propia vida. Acabamos de hablar rápidamente de algunos tópicos o influencias psicoemocionales del mensaje del Evangelio. Evidencias que se dan y que nosotros podemos mirar y advertir en la conducta y la forma de ser y la transformación que una persona adquiere cuando se acerca al mensaje del Evangelio. Pero bueno, perdón. Una cosa es el efecto psicoemocional del Evangelio y otra cosa, como lo dije hace un momento, es la madurez espiritual. Hay personas que evidencian en su conducta todas estas cosas que acabamos de decir. Psicológica y emocionalmente, ellos adquieren una serie de beneficios obtenidos a partir de estas doctrinas centrales del mensaje del Evangelio, como el amor, como la esperanza, la fe, para no repetir lo que ya acabamos de decir.
Pero eso no quiere decir que una persona sea madura espiritualmente. Usted puede encontrar ese tipo de conducta en personas que se han acercado no necesariamente al mensaje del Evangelio. Encontramos personas muy equilibradas emocional y psicológicamente que son fieles exponentes de teosofías o de religiones orientales. Aquellas personas que practican el budismo, aquellas personas que practican eh, las enseñanzas del Corán en el islamismo, bueno, son personas que si aplican realmente todas estas enseñanzas o principios espirituales del mensaje de estas religiones, pues van a tener básicamente los mismos resultados que una persona que está influenciada por la doctrina del Evangelio. ¿Dónde está la diferencia? Y allá es donde quiero llegar. La diferencia está en la madurez espiritual. La diferencia está en que estas teosofías, como la Nueva Era y otras que vamos a mencionar enseguida, o estas religiones eh, orientales, no proponen un proceso de regeneración. Y esto sí es nuevo y exclusivo del mensaje cristiano del Evangelio. Bueno, vamos a mirar estos contrastes, ¿no? Vamos a mirar en este momento de una manera muy rápida cómo como personas, perdón, que se han eh, adentrado en estas otras consideraciones teosóficas o religiosas, también tienen esos mismos efectos, exactamente los mismos efectos que tendría una persona que también está expuesta al mensaje del Evangelio de manera racional. Es por eso que escogí ese texto áureo del Evangelio, donde Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora vamos entendiendo eso, ¿no? En el contexto de ese texto bíblico, Jesús dice, muchos en aquel día me dirán, pero en tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos proezas, ¿no? Y yo les diré, apártense de mí, obradores de iniquidad, porque yo nunca los conocí. Hemos estado hablando en estas semanas, en estos días anteriores, acerca de relación, de la confianza como producto del conocimiento de una relación y hemos estado enfatizando la necesidad de mirar el Evangelio como una guía de relación personal con Dios, que tampoco lo tienen las religiones orientales, ni mucho menos los discursos teosóficos. Dios en el Evangelio se nos presenta a nosotros, se nos revela en toda su dimensión de santidad, en toda su dimensión de perfección moral y ética, y nos invita a adquirir una personalidad diferente a la que teníamos. Y eso lo enfatiza el Evangelio con el concepto del nuevo nacimiento. Todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos es necesario que nazca de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, no podemos tener una relación con Dios. Quiere decir esto que Dios no está interesado en tener una relación con tu conducta, así sea una conducta afectada por el mensaje del Evangelio. Dios no está interesado en tener una relación contigo donde un discurso de tipo racional y lógico sea el que enmarque tu diálogo permanente con Él. Dios quiere tener una relación con usted y conmigo a partir de un nuevo nacimiento. No podemos continuar siendo lo que éramos antes y pretender entrar en el reino de los cielos. Por favor, marquemos esto con marcador rojo, amarillo, no sé cómo lo va a marcar usted en su mente, pero por favor compréndalo. Es imposible para nosotros entrar en una relación personal con Dios de confianza
a menos que experimentemos un nuevo nacimiento. Por eso él dice, nunca los conocí, oradores de iniquidad. Bueno, vamos a hablar entonces de ese contraste entre esa influencia psicológica y emocional de tipo racional que el mensaje del evangelio puede producir en una persona versus lo que Dios espera de nosotros, que es una identidad, una conciencia espiritual a partir de un nuevo nacimiento. Son dos cosas completamente diferentes. Ser una buena persona no implica ser una persona santa y consagrada a Dios. Es más o menos por esa línea esto que trato de decir. La diferencia clave en el mensaje evangélico, ya lo dijimos en la charla anterior, cómo el evangelio impacta positivamente en nuestra psiquis y nuestras emociones. Eso es normal, que impacte el mensaje del evangelio. Cómo ese mensaje del evangelio afecta e impacta positivamente también el proceso del perdón humano. Hay perdón humano y hay perdón divino, ¿no? Nosotros podemos perdonar humanamente, pero el perdón en una dimensión, perdón, en una dimensión más pura, desde la perspectiva espiritual, proviene de Dios, es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es algo que Dios nos da, el don del perdón. Es algo que no puede estar en nosotros. El perdón divino es divino y se expresa a través de nosotros por la acción del Espíritu Santo. Hay otro nivel de perdón que es el perdón humano. Aquel tipo de perdón donde la gente dice, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero sigo luchando con la culpa. Yo perdono, pero sigo luchando con el recuerdo. Me sigue mortificando esto. Yo perdono, pero me está costando mucho. Después hablamos un poco más acerca de esto. Bueno, el estrés, esa conducta, esa orientación al perdón, infunde esperanza, también el mensaje del Evangelio, contra la ansiedad, fortalece lazos de amor incondicional y eleva el ánimo de las personas. Estos son efectos, vuelvo y repito, psicoemocionales. Estos beneficios son reales y medibles, psicológicamente hablando, y los corrobora científicamente la psicología contemporánea. Pero quiero aclarar que esta influencia psicoemocional dista enormemente del verdadero crecimiento espiritual y la espiritualidad divina. A ver, hermano, una persona puede tener todas estas características psicoemocionales de la influencia del mensaje del evangelio en su carácter, en su conducta, en su ser, pero no necesariamente eso implica que sea una persona madura y adulta espiritualmente hablando. No es lo mismo. Para ilustrarlo, veamos cómo otras doctrinas teosóficas no cristianas producen efectos emocionales y psicológicos idénticos en las personas sin reclamar una conexión divina exclusivamente. Vamos a definir términos. La influencia psicoemocional se refiere a cambios en nuestro bienestar mental y afectivo, reducción del colesterol, aumento de la dopamina, mayor resiliencia. Esto es terreno de la ciencia accesible mediante prácticas narrativas o mediativas. Es decir, se puede llegar también a esto a través de la psicología y cierto tipo de terapias. En cambio, el crecimiento espiritual y la espiritualidad divina implican una transformación trascendente, un cambio de esencia del ser, una unión con lo absoluto, una regeneración del ser profundo que trasciende la mente humana y requiere necesariamente una revelación sobrenatural. Vuelvo y digo,
La influencia psicoemocional se refiere a cambios en nuestro bienestar mental y afectivo. Reducción del cortisol, aumento de la dopamina, mayor resiliencia. Esto es en el terreno de la ciencia, accesible mediante prácticas narrativas o mediativas proporcionadas por las terapias psicológicas, para poner un ejemplo. En cambio, el crecimiento espiritual y la espiritualidad divina implican no necesariamente conocimiento racional, implican una transformación trascendente, profunda del ser, una unión con lo absoluto, y lo absoluto es Dios, una regeneración del ser profundo que trasciende la mente humana y requiere una revelación sobrenatural. Y es que usted y yo no podemos definir con argumentos humanos y racionales cómo es exactamente el proceso de regeneración que obra el Espíritu Santo en cada ser humano cuando encuentra a Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo no es una filosofía, no es una teosofía, no es una doctrina esotérica. El sacrificio de Cristo no es una fábula, es un dato histórico real. Y la consecuencia y la trascendencia de ese sacrificio de Cristo en la cruz implica para mí un nuevo nacimiento. Cuando yo comprendo en profundidad lo que Cristo hizo en la cruz, es estar frente a un portal que se abre frente a mí y me da la oportunidad de morir juntamente con Él en la cruz. Ese hombre viejo que había en mí, ese hombre de mente racional, de mente lógica, quizá con buena conducta, pero que por más buena persona que haya sido o que logre ser, nunca va a alcanzar el nivel de trascendencia que produce una relación personal con Dios propiciada por la acción del Espíritu Santo. No sé si me estoy haciendo entender. Usted puede conocer personas muy buena gente, usted puede conocer personas con mucha capacidad de resiliencia y con alguna razón, y mucha razón diría yo, hay críticas contra la iglesia que dicen que la iglesia está llena de personas empoderadas de Dios a través del evangelio. De hecho, muchas veces recibo como comentarios a estos devocionales críticas de evangélicos fundamentalistas que me dicen: así dice la Biblia, usted es un pedófilo, usted es esto, y están peleando con instituciones, no están peleando con argumentos. Es que el evangelio incluso no es un arma de pelea, al contrario, no son capaces de comprender el mensaje de Dios, así les hable, así provenga de cualquier fuente. El verdadero Hijo de Dios sabe escuchar la voz de Dios, venga de donde venga. Bueno, aquí estamos hablando de que hay personas que pueden tener ese tipo de conductas, son buenas personas, son personas resilientes, son personas que mantienen un nivel de optimismo, de esperanza en la vida, son personas que aprendieron a perdonar, que se hacen bajo cierto tipo de terapias o meditación trascendente, eh, se hacen limpieza de algunas conductas tóxicas o qué sé yo, pero eso es muy diferente a tener una naturaleza regenerada. Eso es muy diferente a tener ese proceso transformador en una nueva criatura por la acción del Espíritu Santo. Es bien diferente, completamente diferente. Ahora, comparemos esto que acabo de decir en términos de teosofía. La tradición esotérica fundada por Elena Blavatsky, que fusiona o mezcla elementos hindúes, budistas y occidentales sin centrarse en Cristo.
Sus enseñanzas promueven el desarrollo del alma mediante el karma, la reencarnación y la meditación. Sus efectos psicoemocionales, ¿cuáles serían? Idénticos a los del Evangelio. Por ejemplo, la práctica teosófica del desapego compasivo libera rencores, igual que el perdón del Evangelio, reduciendo ansiedad según estudios en Minfluence. Esto es una revista especializada. eh, el último reportaje en el año 2003 da cuenta de esto. La visualización de ciclos kármicos, estoy hablando de lo que ella propone a partir de una fusión que hizo, vuelvo y repito, de las enseñanzas del budismo, del hinduismo y de cierto tipo de doctrinas teosóficas. La visualización de ciclos kármicos infunde esperanza eterna, combatiendo la desesperanza como lo hace la promesa cristiana de la redención. Es exactamente el mismo efecto. El amor universal de la teosofía, de esto del amor universal, que se habla tanto en el esoterismo, fomenta la empatía y la pertenencia como ser humano al conglomerado de seres humanos e invita también al servicio, a la gratitud. Este tipo de conductas, ellos las denominan vibraciones cósmicas que elevan el ánimo, todo sin invocar a un Dios personal. Otro ejemplo, el budismo zen, emparentado con corrientes teosóficas, enseña la impermanencia y la compasión. Investigaciones en psicología clínica, en revistas especializadas en Estados Unidos, muestran que este tipo de meditación genera paz interior y resiliencia emocional equivalentes a los devocionales cristianos. No hay divinidad cristiana en esto, solo técnicas psicológicas que reestructuran la mente. A partir de esto que estoy diciéndoles, ustedes han escuchado muchas veces que hay personas que dicen que encuentran seres humanos más evolucionados que los mismos cristianos, porque los cristianos se empoderaron de la revelación divina y se estimulan su ego espiritual de tal manera que se creen únicos, se creen los únicos voceros de Dios, o nos creemos. Pero hay personas con mejor nivel de comportamiento, con mejor actitud, con mejor carácter que un cristiano. Yo conozco muchos, personas muy equilibradas, personas muy evolucionadas como seres humanos, que han podido trascender todas estas cosas que acabamos de decir e interiorizarlas, pero no tienen una relación personal con Dios, ni tienen la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Son dos cosas muy distintas. Consideremos en este caso algo que últimamente está haciendo mucha carrera. Ustedes han escuchado hablar de la cienciología y sus auditorías. Pues hay una forma de adentrarse a esto que estamos hablando a partir de la cienciología, que se llama hacer auditorías personales, o sea, yo mismo me voy a autoexaminar para eliminar engramas. Entre comillas, esta palabra es muy típica de ellos. Esto produce euforia, autoestima y conexiones sociales, efectos psicoemocionales puros, sin espiritualidad cristiana. Es decir, pueden conseguir esos mismos resultados, pero no es una espiritualidad cristiana. ¿Por qué importa esta diferencia que estoy tratando de mostrar? Porque confundir el equilibrio psicoemocional con lo espiritual diluye la esencia divina del Evangelio, la minimiza. Y eso es exactamente la crítica que ustedes y yo estamos escuchando permanentemente. Yo no necesito ser cristiano para ser buena persona. Yo no necesito ir a la iglesia
para decir que soy cristiano. Alguien por ahí en esta red de TikTok, un pastor, entre comillas pastor, tiene la tesis de que vivir sin la unión sacramental del matrimonio no es fornicación. Y cualquier cantidad de tesis pueden salir como producto de estas mixturas cargadas de justicia propia, de una moral relativa y de una ética relativa. Confundir entonces lo psicoemocional con lo espiritual diluye la esencia divina del Evangelio. El Evangelio es un mensaje en otra dimensión. El Evangelio es un mensaje que solamente puede percibirse en su dimensión real a través de una mente espiritual. El primero es humano. Todas estas influencias psicoemocionales son simplemente consecuencias en la esfera humana, replicables en cualquier doctrina teosófica o en cualquier postulado de la nueva era secular, mediante la repetición y el hábito, lo que se llama ahora la programación neurolingüística. Pero lo segundo, esta esencia divina del mensaje del Evangelio es un don sobrenatural, no es un efecto placebo, ni algo que se pueda cultivar a voluntad. Yo no me puedo santificar porque yo quiero santificarme. Yo no puedo llegar a conocer a Dios, que es quien se me revela simplemente por capricho humano. No, Señor. Encontrar a Dios es un ejercicio de convivencia espiritual permanente en su presencia, de una relación basada en confianza, producto de un conocimiento mutuo, a partir de una conciencia espiritual que solamente se adquiere en un nuevo nacimiento. Bueno, la Biblia lo advierte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, recordándonos que frutos emocionales y frutos psicológicos de buena conducta no equivalen a la regeneración divina, que es el verdadero efecto que el Evangelio debe producir en una persona. Usted puede mirar en redes sociales discursos de pastores muy bien elaborados, pero posiblemente esas personas no tengan una relación, un fruto divino en sus vidas, producto de ser una nueva criatura. Hablar y filosofar es fácil. Hablar, hay muchas personas que van a los seminarios católicos o los seminarios evangélicos reformados, son doctores en teología, son personas muy doctas, y usted los escucha expresando emociones tan bajas espiritualmente. Reaccionan a veces de una manera tan primaria espiritualmente hablando, que dista mucho que ese discurso sea realmente producto de una conciencia espiritual. El solo hecho de decir a alocuciones como estas, tesis fundamentalistas, usted es un pedófilo, usted es esto, esa persona está en la más absoluta ignorancia espiritual. No estamos luchando contra carne y sangre. Su campo de batalla no soy yo, querido hermano evangélico, que me critica todos los días y me dice cosas horribles. No, su campo de batalla es usted mismo, es su carne, es su forma de ser, es ese proceso de volver a nacer. Allí está su batalla, no es conmigo, ni con lo que yo piense, ni con lo que yo diga. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios, el mensaje puro del Evangelio, para usted, nunca va a pasar. Así que esta mañana yo les pido, hermanos, que nos cuestionemos qué tipo de cristianos somos. ¿Realmente sí soy cristiano o no soy cristiano?
hasta dónde esto del nuevo nacimiento es una verdad en mi vida, hasta dónde yo he hecho votos o he tenido conversaciones con Dios desde una doctrina, desde una naturaleza corrupta y no desde la naturaleza divina que Dios infunde en mi corazón cada día y en mi mente y en mi espíritu a través del Espíritu Santo. Vamos a discernirlo. ¿Qué es, qué proceso de cambio en nosotros ha sido de origen humano o realmente obedece a una transformación espiritual auténtica? Muchas personas en Alcohólicos Anónimos dejan de tomar licor o dejan de ser adictos porque han sido procesos de tomas de conciencia netamente humanos y racionales. Pero también conozco personas que un día, por la gracia del Espíritu Santo, por la influencia del Espíritu Santo en sus vidas, llegó a un nivel de revelación tan profundo y Dios les hizo tan claro en qué error estaban, que ese día le dijeron a Dios: perdóname, Señor, por haber maltratado mi cuerpo, he intoxicado mi cuerpo, porque sé que es el templo de la habitación de tu Espíritu, y nunca más tocaron una droga. Nunca más volvieron a vivir en esclavitud de dependencia farmacológica. Ahí está la diferencia. Hay cambios que los produce el espíritu y hay cambios que los produce la voluntad humana. Los cambios, los frutos que tú dices tener como cristiano, esas cualidades que tú no te cansas de decir que te están adornando. Es que yo soy cristiano, yo no miento. Es que yo soy cristiano, yo no hago esto. Es que yo soy cristiano y me mantengo alejado de esto. Todas esas etiquetas que halagan y aumentan tu ego vienen de una toma de conciencia racional o son producto de un proceso de transformación espiritual. No creo que sea de un proceso de transformación espiritual, porque lo primero que esto nos enseña a nosotros, produce en nosotros, es humildad. Yo no encuentro en el relato del Evangelio a Jesús diciendo: es que yo soy mejor que los escribas y los fariseos, es que la verdad la tengo yo. Yo no encuentro en los Evangelios a Jesús discutiendo en esos términos tan legalistas con los escribas y los fariseos. Él era Dios. Criticó algunas cosas, sí, pero lo hizo con amor, y cada vez que lo hizo en una actitud de autoridad y de corrección amorosa. Bueno, exploremos con mente abierta en qué ha consistido nuestro cristianismo hasta hoy y esos frutos que supuestamente nosotros tenemos, si realmente se ajustan al perfil de una persona madura espiritualmente. Y para terminar, lo voy a definir muy frente a estas dos posturas que acabo de presentar. Voy a poner en tercer lugar el perfil, voy a hablar del perfil rápidamente de una persona regenerada espiritualmente. Se trata de un hombre que mantiene una comunión constante y genuina con Dios, no como una rutina religiosa, no como una filosofía o una regla de vida, sino como un diálogo vivo y dependiente de Dios. Este hombre ora con fe confiada, mediante la palabra, para discernir su voluntad, y busca la presencia de Dios en todo momento, lo que genera en él una paz sobrenatural más allá de cualquier circunstancia. Esa conexión lo libera de cualquier viso de autosuficiencia o orgullo, reconociendo constantemente su necesidad absoluta de depender de Dios como Padre, Salvador y Guía. Este hombre tiene un carácter transformado, muestra amor sacrificial, similar al que mostró Cristo en su práctica de vida. Es paciente, bondadoso, humilde y perdonador.
sin registrar ofensas ni buscar su propio interés, como lo dice Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 13. En pruebas responde con esperanza, inquebrantable y con gozo, fortaleciendo su fe en lugar de desesperarse. Su madurez se evidencia en la integración total de su personalidad en cuanto a sus pensamientos, emociones y acciones, todos estos alineados con las virtudes divinas, purificados de todo egoísmo, tienen un discernimiento adecuado que va de la mano con esa hambre y sed de justicia permanente e insaciable en sus corazones. Posee sabiduría espiritual para juzgar asuntos morales y eternos, sin colocarse como ejemplo y sin hacer condenación. Cuando se habla de juzgar, simplemente estamos hablando de discernir o de criticar. Estamos hablando en términos científicos de tener un punto de vista al respecto, pero no pretender tener la última palabra porque el juicio pertenece a Dios. Este hombre comprende la unidad entre lo temporal y lo eterno. Está guiado por el Espíritu Santo. Y cuando hablo de comprender la unidad entre lo natural y lo eterno, está enfocado a esta afirmación en el sentido de que lo natural nos guía a lo eterno. Lo natural nos guía a lo espiritual. Todo lo que vemos con nuestros ojos en este mundo natural lo podemos ver desde una perspectiva crítica y sacar o extraer de allí enseñanzas espirituales. De hecho, nuestro paso por este mundo es simplemente una escuela para formar nuestro carácter y poder presentarnos delante de Dios habilitados para compartir la eternidad con Él, para que no nos digan nunca los conocidos oradores de iniquidad. Un hombre maduro espiritualmente sirve a otros con mucha humildad, restaurando a los caídos, edificando la comunidad y dialogando constructivamente con Dios. Bueno, comprendamos esto como el proceso de santidad, con la claridad suficiente para entender que la santidad no es más que ese proceso evidente de transformación que el Espíritu Santo obra en los hijos de Dios. Este hombre está representando a Cristo con mesura, conscientemente del impacto de cada una de esas palabras de Cristo que se reproducen en sus labios en este mundo que se pierde por falta de conocimiento. Esa es la madurez espiritual. Actuar espiritualmente significa ser un verdadero instrumento en acción, palabra y obra de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios pretende hacer hoy? Hermano, hoy, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida? Hoy, ¿qué pretende hacer Dios en la vida de tus amigos, en la vida de las personas que están a tu alrededor? Tú eres un instrumento de Dios. Esa madurez, esa nueva criatura que hay en ti, esa regeneración tiene que tener un impacto en la vida de los demás. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta reflexión deje muy claro en el corazón de mis hermanos y en el mío que no podemos confundir el efecto placebo con el efecto curativo, que hay una manera de conducirse adecuada y buena desde la perspectiva natural y humana, a la cual se puede acceder a partir de premisas, incluso de religiones diferentes, de otros dioses, de teosofías o de escuelas esotéricas con influencia demoníaca. Padre, el objetivo no es ser buenas personas.
El objetivo es ser santos, porque tú eres santo. Bendice, Señor, a mi iglesia en este día. Siembra esta semilla en sus corazones y guárdalos para la vida eterna. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios les bendiga. Les espero mañana a las 7 de la mañana, de nuevo en un devocional. Mañana vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a hablar de los ángeles. Vamos a hablar de la naturaleza de los demonios como ángeles, como seres angélicos. Y también vamos a hablar de la naturaleza humana. ¿Cómo fue el diseño que Dios predeterminó desde el principio para que seamos nosotros sus hijos, conforme a su imagen y a su semejanza? ¿Y cuál es la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia de los ángeles? ¿Y cuál es la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia de los demonios? Gracias a todos ustedes por estar en estos devocionales. Les hago una invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a suscribirse a este canal de TikTok, a esta plataforma. Vamos a empezar a monetizar porque definitivamente nos toca hacerlo. Todas estas enseñanzas cuesta bastante dinero difundirlas para que muchas personas las escuchen o tengan acceso a ellas. Así que la cuota de pertenencia como suscriptores eh, va a ser muy pequeña, ¿no? Estamos trabajando en eso. Van a haber muchos beneficios en cuanto a asesoría pastoral, guianza pastoral y otro tipo de cosas que podemos nosotros aportar sin ningún costo. Es decir, quien sea un suscriptor nuestro nos puede llamar, nos puede consultar y podemos hasta cierto punto ayudarle en procesos difíciles de dominación satánica y demoníaca eh, de una manera gratuita. Es un servicio nuestro por ellos. Básicamente, cada suscriptor es un benefactor nuestro. Hay personas que pagan suscripciones para seguir a otro tipo de líderes, ¿no? En las redes sociales. Nosotros vamos a hacerlo para seguir el liderazgo de Cristo. Dios nos asista en este propósito. Un abrazo. Dios les bendiga y muchas gracias de nuevo por haber compartido con nosotros en este día. Bendiciones. Feliz día.